La entrevista. Todo aquel que trabaja con personas utiliza la entrevista de alguna u otra forma. Psicólogos, trabajadores sociales, profesionales, en diversos sectores de las ciencias de la salud, consejeros en varios campos, abogados y reporteros. Utilizan la entrevista como una herramienta básica en su interacción cotidiana con sus clientes. Entrevistar adecuadamente no es solo un don, sino una habilidad que tiene que ser desarrollada. Sin embargo, la entrevista no solo es un instrumento de recolección de información. En la psicología, es básicamente una relación humana, interpersonal, conformada por elementos subjetivos y objetivos. Esta relación humana permite la creación de vínculos significativos entre el entrevistador y el entrevistado. Estos vínculos permiten un proceso de comprensión humana que facilitan al entrevistador para entender las necesidades, motivos, procesos cognitivos y afectivos en general. Dado que la entrevista siempre tiene un propósito, es importante crear una estructura que ayude a alcanzar este fin. No obstante, el entrevistado no tiene responsabilidad alguna en el logro de las metas del entrevistador. Es tarea del entrevistador asegurar que ese propósito se alcance con efectividad. Esto significa tomar en cuenta todo lo que ocurra, desde las palabras de apertura hasta el agradecimiento final al entrevistado. Con respecto al desarrollo del rapport, existen tres fases principales en una entrevista: la apertura o fase inicial, el desarrollo del cuerpo principal, de preguntas o clímax, y la fase de cierre. Las interacciones involucradas en el desarrollo de un buen rapport entrevistador-entrevistado. Fase de apertura. La entrevista inicia con el primer contacto entre el entrevistador y el entrevistado. Mucho depende de cómo el entrevistador expone el propósito de la entrevista y sus referencias. ¿Quién solicita la entrevista? ¿Acaso el entrevistador o el entrevistado o cualquier otra instancia, como la policía, una agencia de bienestar social o la corte? ¿Qué tanta libertad tiene el entrevistado para participar o no? Cualquiera que sean las circunstancias que lleven a la entrevista, es importante establecer una buena relación antes de emitir las preguntas. El tiempo invertido en establecer el rapport en esta fase de apertura no será un desperdicio. Dentro de la primera fase, el entrevistador debe presentar al entrevistado diversos puntos de suma importancia para el desarrollo de la entrevista. Y estos son: número 1, establecimiento de referencias. Número 2, presentación de técnicas a utilizar. Número 3, obtención de antecedentes. Establecimiento de referencias. Es importante que el entrevistado potencial esté bien informado sobre quién es el entrevistador, cuál es su papel, quién es su empleador o afiliación, etc. Los estudiantes que realizan entrevistas como parte de su formación son quienes se ven particularmente afectados. Es crucial aclarar el estatus de estudiante, en especial si las entrevistas son parte de una práctica de laboratorio o de investigación. Presentación de las técnicas a utilizar. Es preciso informar al entrevistado con respecto al método de preguntas y registro de respuestas que se aplicará, además de hacerle saber para qué se van a usar la información que le está proporcionando, por ejemplo, si es para fines académicos. Aquí debe obtenerse un permiso para usar la cámara de video o grabadora de audio, en caso de ser necesario. En algunos casos puede pedirle la grabación al final para escucharla o verla. Obtención de antecedentes. La fase de apertura de la entrevista es el momento en que se obtiene información básica. No solo ayuda al entrevistador a encontrar los antecedentes más importantes del entrevistado, sino que también sirve
para que éste se relaje de cualquier tensión inicial que le genere al proporcionar datos personales. El entrevistador únicamente debe buscar información relevante, como edad, sexo, fecha de nacimiento, ocupación, enfermedades que padece y medicamentos que se administran, etc. El cuerpo. En el conglomerado central se desarrollan los temas principales y se exploran las respuestas. En general, los tópicos van de lo general a lo particular e inician con los aspectos menos difíciles, lo más trivial. En el desarrollo de los temas, el entrevistador puede recurrir a diversas formas para expresar la pregunta. Existe un alto grado de flexibilidad en esta parte de la entrevista. Cierre de la entrevista. Conforme la entrevista llega a su fin, el entrevistador y el entrevistado deben sentir haber participado en algo que valió la pena. Una entrevista larga sobre un tema serio puede ser muy demandante y por tanto extenuante para ambos. Entonces, es importante asegurar que la entrevista no tenga un final repentino. Un cierre paulatino dejará una sensación más satisfactoria que un final abrupto. Siempre se agradece a las personas por su interés y su esfuerzo, esto es muy importante. Si el entrevistado solicita escuchar o ver la grabación de la entrevista, es el momento de mostrársela. Estas son las 3 fases de la entrevista y las cuales son de suma importancia para que se lleve a cabo de manera gratificante una entrevista.